Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal si ya han visto alguno de mis videos y si no pues bienvenidos. Hace tiempo que les quería traer este video, este tema en sí, porque me gusta mucho la animación en general y creo que a todos nos ha marcado nuestra vida al menos una película de animación. Y aparte este fue uno de los dos temas que quedaron en segundo lugar en la votación que les puse en Instagram la vez pasada y por eso vamos a hacer hoy. Probablemente el siguiente video sea de Moon Knight o del plot twist, porque ese también fue un tema bastante votado, así que ya veremos. Y bueno, empecemos. La animación es una de mis formas favoritas de contar historias, porque a pesar de lo que muchos consideren, la animación no es un género. Dentro de la animación sí que hay muchos géneros, igual que en live action. Además, a pesar de lo que se solía considerar o de lo que muchos consideren hoy en día, la animación no es solo para niños. Creo que esto se ha ido comprobando con el pasar de los años, pero igual quería decirlo por si las dudas. Tenía 16 películas que estaban en mi lista de animaciones favoritas, pero elegí 10 porque el 16 es un número raro para hacer un top. De todas formas, les dejo aquí mis menciones honoríficas. Las voy a nombrar como menciones honoríficas a las que se quedaron fuera de mis 10 favoritas. Y estas son Chicken Little, Luca, Horton y el mundo de los Quién, El Rey León 1 y medio, Los Mitchells vs las máquinas y El increíble castillo vagabundo. Ahora sí, mi top 10. Recuerden que esta es mi opinión y estas son películas que personalmente me gustan mucho a mí. Además, no he visto todas las películas del mundo, así que el top puede cambiar en el futuro. 10. Peter Pan, El regreso al país de nunca jamás. Del año 2002, del género fantasía y aventura. Esta es la secuela de Peter Pan de 1953 que hizo Disney. Y ya conocemos la historia de Peter Pan, que es un niño que no quiere crecer. En esta película, el capitán Garfio y su tripulación se llevan a Jane confundiéndola con su madre, Wendy, para que Peter vaya a salvarla y poder atraparlo. Jane no es muy creyente de las historias de fantasía, por lo que le cuesta adaptarse al país de nunca jamás. Para mí, esta película es mejor que la primera. Tiene mejor desarrollo de los personajes, es más colorida, es mejor animada por la época en la que se hizo, tiene mejores escenas de acción y Peter es menos arrogante. La vi muchas veces de pequeña, la volví a ver hace poco y me sigue encantando igual que antes. 9. Lilo y Stitch, del año 2002. Del género comedia-aventura. Ya he hablado antes de esta película aquí en el canal, así que ahí les va el clip. Ahora bien, en resumen, la película trata sobre una niña que tiene una familia rota, en la que solo están ella, Lilo, y su hermana mayor Nani. Las demás niñas no quieren mucho a Lilo y la tratan mal, así que Nani, al ver a su hermana tan triste y sola, deciden que adopten un perro. Pero resulta que el perro que adoptaron en realidad es un alienígena creado en un laboratorio que está programado para destruir. Y bueno, creo que ya he dicho lo mucho que me gusta esta película. Es que la relación que se va formando entre Lilo y Stitch es muy bonita y muy orgánica. No es algo que se da de la nada, igual que la forma en la que la familia de Lilo y Nani se va haciendo más grande. Y aparte me saca un par de lágrimas cada vez que la veo. 8. Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio, del año 2011, del género aventura y acción. Esta película es sobre Tintín, que es un reportero que un día compra un barco a escala y es secuestrado por esto, ya que este tiene una pista para encontrar un tesoro. La vi en el cine y recuerdo que quedé impactada con la animación, las coreografías de acción y las tomas. No sé si la nostalgia me ciega o la historia es tan buena como parece serlo en mi cabeza. Pero yo creo que aunque no lo sea, de todas formas vale la pena verla, por todo lo que ya dije. No la había recomendado antes porque no había surgido la oportunidad, pero véanla. 7. Monster House, del año 2006, del género terror y fantasía. Es sobre 3 niños que le tratan de advertir a los adultos que la casa de su vecino tiene vida. Todo transcurre en Halloween, lo que ambienta muy bien la película. También la vi en el cine cuando salió y debo decir que sí me asustó un poco. Tal vez por mi edad, no sé, pero sí da miedo si eres niño. Ahora para mí es un must en Halloween. Me gusta mucho. Me gustan mucho los personajes, considero que los diálogos son muy buenos, igual que la ambientación. La historia es sencilla, pero en realidad es muy entretenida y tiene una que otra sorpresa en el plot. 6. La Bella y la Bestia, del año 1991, del género romance y fantasía. Es conocida la historia de La Bella y la Bestia, así que la sinopsis es que un príncipe es transformado en una bestia por juzgar el físico de una hechicera. Por cosas del destino, Bella termina en su castillo como su prisionera, pero se comienza a enamorar de ella. Puede que algunos digan que esto es sobre síndrome de Estocolmo, pero yo salvo la película diciendo que Bella se comenzó a enamorar de la bestia cuando
cuando él comenzó a tratarla mejor y a ser mejor persona. Y aparte fue cuando Bella ya tenía la decisión de irse o no. Y no estaba secuestrada, era prisionera porque su papá se metió sin permiso a propiedad privada. No es síndrome de Estocolmo. Fin de la discusión. Aparte se la ganó con tremenda biblioteca. Díganme qué clase de lector no se enamora con eso. Me encanta el intro de esta película, el arco del personaje de la bestia y que todos recibieran al final lo que se merecían. No digo que Gastón se mereciera lo que le pasó por todo lo que hizo, pero él solito se lo buscó. En fin, Bella es una de mis princesas favoritas y esa escena es bellísima. 5. Monsters Inc. del año 2001, de los géneros comedia y fantasía. Es sobre dos monstruos, Mike y Sully, que trabajan en una empresa en la que consiguen energía por medio de los gritos de los niños, a los que asustan metiéndose a su mundo a través de las puertas de sus armarios. Un día se encuentran con una niña que se supone que es tóxica, porque en el mundo de los monstruos esto es lo que se cree sobre los niños. Ya hablé de esta película hace tiempo en este canal, de hecho fue mi primer video aquí, parece que ha pasado un siglo ya. Y sigo pensando igual que en ese video. La película hace un gran trabajo en presentar el mundo en el que viven los monstruos, las relaciones de los protagonistas y la importancia que tiene el conflicto que van a tener que superar al final. Además, el diseño de personajes es muy bueno. En lo personal me gusta mucho, sobre todo la forma en la que disfrazan a Boo. 4. Your Name, año 2016, del género romance y fantasía. Hablé un poco de esta película en el video de películas sobre viajes en el tiempo. Trata sobre una chica que vive en el campo y un chico que vive en la ciudad. Ellos cambian de cuerpo cada cierto tiempo y comienzan a enamorarse el uno del otro, pero el chico no sabe que la chica con la que se está intercambiando está en el pasado. De hecho, quedó entre mis 3 películas favoritas de este tema, pero es que es mucho más que eso. Es muy bonita de ver, es emocional y es divertida. El romance se siente en cada parte de la película, aunque los protagonistas no estén juntos durante la mayor parte. La animación es hermosa, al igual que el estilo de dibujo, que es anime, obvio, está bonito. Los paisajes, la música, el guión, etc. De verdad vale mucho la pena verla. Ahora sí, el top 3. 3. Spider-Man, un nuevo universo, del año 2018, de los géneros acción y aventura. Esta película es sobre Miles Morales, un chico común que es mordido por una araña radioactiva y obtiene los poderes de Spider-Man. Cuando este muere, Miles tiene que tomar su lugar para combatir a Kingpin con la ayuda de otras versiones de Spider-Man de otros universos. La verdad es que yo no tenía muchas expectativas puestas en esta película, a pesar de que ya había visto los trailers. Sí quería verla, pero no estaba esperando lo mucho que me sorprendió. Fue tan así que ni siquiera la vi en el cine, pero debía haberlo hecho. Me gustó muchísimo, tanto que podría decir que es la mejor película de Spider-Man que se ha hecho, aunque aún no puedo decidir en si es esta o es la segunda de Tobey Maguire. Hay 2 cosas que fueron las que más me llamaron la atención: el mensaje del salto de fe, de que tienes que arriesgarte por las cosas que te importan, como siempre teniendo en mente que tener un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y la animación tan distintiva. Todo se veía como un cómic viviente. 2. La familia del futuro, del año 2007, de los géneros aventura y ciencia ficción. Cuenta la historia de un niño genio llamado Louis, que es huérfano y se esfuerza al máximo para construir una máquina que pueda mostrar los recuerdos de las personas, pues quiere ver quién es su madre. La máquina se descompone y Louis se propone renunciar a ser inventor. Sin embargo, un viajero en el tiempo lo lleva al futuro para que lo ayude a reparar una máquina del tiempo. También hablé de esta en el video de películas sobre viajes en el tiempo, pero ¿qué les puedo decir? Esta película me gusta muchísimo. Sí, en ese video la puse más abajo que Your Name, pero es porque estaba rankeando otra cosa. No me voló la cabeza en cuanto a viajes en el tiempo se refiere, pero sí me hizo sentir demasiadas emociones, y esto pasa siempre que la veo. No es que Your Name no haya causado esto, pero es que siento que tengo un cariño diferente por esta película. No sé por qué me llega tanto al corazón. Es una película que cuenta una realidad difícil desde el principio, con el tema de la orfandad, y resuelve el conflicto de manera inesperada y emotiva. Y bueno, ahora sí. 1. Coraline y la puerta secreta, del año 2009, de los géneros fantasía y misterio. Se trata de una niña que descubre una puerta secreta en la casa a la que se acaba de mudar con sus padres. Al entrar por esta puerta es llevada a un mundo parecido al suyo, pero mucho más brillante, lleno de todas las cosas que ella quisiera tener en su mundo.
esta es una película que no me canso de ver y de recomendar. Me encanta que sea stop motion, que es mi tipo favorito de animación. Este hace que el misterio y el terror de la película se transmitan muy bien sin necesidad de utilizar jumpscares o de mostrar sangre. Pues recordemos que es una película dirigida a un público joven. El personaje de Coraline es uno de mis personajes favoritos de películas. No sé si sea porque me identifico mucho con ella o por el diseño de personaje, pero lo es. Me disfracé de ella en Halloween, por cierto. Además, me gusta mucho el concepto del universo alterno y el que plasme de forma tan aterradora la frase "ten cuidado con lo que deseas". En fin, este es mi top 10 de películas de animación. Recuerden que esta es solo mi opinión y pueden dejar la suya en los comentarios. Díganme cuáles son sus películas de animación favoritas, recomiéndenme algunas. Me gustaría ver mucho sus recomendaciones y opiniones. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y aguantarme hasta el final. Ya saben que pueden seguirme en Twitch si quieren verme en directo. Hago directos ahí los martes, jueves y sábados. También pueden seguirme en mis otras redes sociales que les dejo en la descripción de este video. Y si les gustó el video pueden darle like, compartir, comentar, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y activar la campanita si quieren que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Nos vemos a la próxima. Bye bye.